así ya estamos grabando la segunda parte. Vamos a compartir la pantalla. Ya está, iniciar ahora. Muy bien. ¿No se está colando esto? Sí, siempre paro por aquí. ¿Está abierto? El mercado ya está abierto. Ya pasó pues el tema de cuarentena. Ayer que era mi día de salida y fui al mercado mutualista. Está casi como el supermercado, les cuento, están revisando carnets. No bien en todas las entradas, pero están revisando el carnet. Y también están, como les digo, utilizando esas cámaras de desinfección, ¿no ve? Así, y entras y alcohol. Es como entrar al hiper, está lo mismo que entrar al hiper. Y las entradas están más reducidas, ya están señaladas, no puedes entrar por cualquier lado. Así que está bien, ¿para qué? Bien, ahora sí, continuaremos, chicos. Tenemos luz verde. Sí, tienen razón. No sé por qué hablamos del consentimiento. Ya, pero para complementar el tema del consentimiento, que no se nos vaya, ¿no ve? La falta de consentimiento en nuestra legislación está penada con anulabilidad, ¿ya? Pero en otros países, y hay una tesis que es un estudiante, donde yo he sido el director de la tesis, ya hemos sacado una tesis donde debería modificarse eso en nuestro país. Debería ser causal de nulidad, no de anulabilidad. ¿Y por qué debería ser causal de nulidad? Porque el consentimiento es pues esencial, es uno de los requisitos esenciales en la formación del contrato. ¿Cuándo estamos ante un caso hipotético de falta de consentimiento? Para ser un poquito más práctico. Resulta que mi padre murió el año 2013, por decir algo. Hasta ahora ya hemos hecho el proceso de declaratoria de herederos en su momento con el antiguo sistema del Código de Procedimiento Civil y no hemos hecho el cambio de nombre del bien inmueble heredado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente, que cuando estamos tratando de hacer el cambio de nombre y demás del bien inmueble, nos encontramos que el bien inmueble había sido vendido, ¿no? Y había sido vendido el año 2015, fíjense ustedes, ¿no? Padre murió el 2013 y resulta que el bien inmueble se vendió el 2015. Alguien falsificó la firma por él o en su defecto lo hicieron con un poder notarial que también obviamente ha sido falsificado, ¿no? Ese es el típico ejemplo de una falta de consentimiento. Está mal que sea sancionado con anulabilidad porque la anulabilidad entre sus características establece uno, el nacimiento a la vida jurídica de ese acto, aunque irregular o con ciertos defectos, nace a la vida jurídica. Dos, establece la posibilidad de que pueda esto confirmarse, ¿no? Con algún otro documento posterior, pero pues, estamos hablando de un caso de muerte. Y tres, que esta acción podría prescribir porque la anulabilidad tú la puedes plantear dentro de los 5 años. Entonces, se hizo el análisis correspondiente y dijeron, ¿cómo es posible que una persona que haga este fraude pueda salirse con la suya después de que hayan pasado más de 5 años? Porque técnicamente ya no podrías demandar la anulabilidad. Hay una sentencia constitucional la cual ha establecido que la falta de consentimiento sea una causal de nulidad, pero siempre y cuando hablemos de que hay una falsificación de por medio. En el caso que yo les he dado, hay una falsificación de por medio. Por ende, se ha establecido que es una causal de nulidad. Pueden pasar los años que quieran, más de 5, y aún así vas a poder presentar la demanda. ¿Ok? Bien. Ahora estábamos hablando del objeto. La falta de objeto es causal de nulidad.
Nada que ver aquí nulidad o anulabilidad. Es causal de nulidad, simple y llanamente. Por eso decíamos que si la cosa, que si el bien desaparece y vamos a realizar la celebración del contrato, pues sin el bien, sin la cosa, pues el derecho ya se ha extinguido, el mismo ha desaparecido y estaríamos hablando de la celebración de un contrato sin objeto, ¿no? Y como hay falta de objeto, el mismo va a tener que ser sancionado con nulidad. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Creo que todo está lo suficientemente claramente expuesto. Bien, otro de los requisitos. Seguimos hablando de las prestaciones de dar. El objeto debe estar dentro del comercio humano. Eso hace suponer de que no estamos hablando de algunos bienes que están pues fuera del comercio humano por distintas razones, ¿no? Podemos hablar de algunas cuestiones de carácter moral. La compra-venta de una mujer o de un hombre o de una persona, de un niño o niña. Algo total y completamente irrealizable por el tema de que va contra el orden público, contra la moral, contra las buenas costumbres, va contra todo, ¿no? Tenemos otros que están fuera del comercio humano por razones de salubridad. Tenemos ahí las sustancias controladas, ¿no? El fenómeno de la droga. La misma, obviamente, por cuestiones de salubridad, está fuera del comercio humano. O hay algunas, hablando a título de medicamentos, que sí están dentro del comercio humano, pero de manera restringida. Hay algunos tranquilizantes que son de fuerte acción, ¿no es cierto? O son adictivos y por ende los mismos están fuera del comercio humano por razones de salubridad, pero bajo venta estrictamente supervisada o analizada con receta y demás, ¿no? Bueno, entonces, si es que vamos a hablar de algún bien que efectivamente este se encontraría fuera del comercio humano, pues también estaríamos hablando de que hay una falta de objeto. Vamos con las otras prestaciones. No se olviden que para terminar las prestaciones de dar son de carácter real, ¿no? Las prestaciones de dar son de carácter real porque estamos hablando del hecho de dar y entregar cosas, dar y entregar bienes, ¿no? Por ende, son de carácter real. Vamos con las siguientes. Tenemos las prestaciones de hacer y no hacer. Ya sabemos que estas prestaciones son más de carácter personal, son de ejecución por parte de la persona, ¿no? A ver, ¿cuáles tenemos? Que la prestación sea posible jurídica y materialmente. Si la prestación no es posible, el contrato es nulo por falta de objeto. La imposibilidad debe ser una imposibilidad real, absoluta y no relativa, ¿no? No relativa. Por ejemplo, aquí hay un claro ejemplo que se puede adecuar hoy en día. Yo como abogado voy a dar prestaciones, pues, de hacer. Eh, Prestaciones de servicios. Soy un abogado, servicios profesionales. Me contratan a mí para llevar adelante un proceso de forma rápida y efectiva, un proceso de divorcio. Voy a cobrar, pues, seguramente un anticipo del 50%, ¿no? Eh, Posiblemente ante la pandemia que estamos atravesando, no voy a poder ejecutar ese contrato dentro de los parámetros establecidos. Puede que intente el cliente, quién sabe, pues algún reembolso o pago por daños y perjuicios, pero el mismo no va a proceder porque no es una imposibilidad relativa, es una imposibilidad absoluta. Si en caso el cliente quisiera romper el contrato que ha suscrito con el abogado, pues sería un poco complicado, porque tampoco podría iniciar una acción judicial para romper el dicho contrato. Entonces estamos en una figura muy, pero muy particular. Bueno, ¿cuándo vamos a hablar de la inexistencia del objeto en una prestación de hacer, ¿no? Cuando exista pues una imposibilidad de ejecutar la acción y esa acción, esa prestación es pues total y completamente, hay un obstáculo
absoluto y no un obstáculo relativo. Un obstáculo relativo es aquel que solamente puede afectar a una de las partes, pero no afecta al conglomerado en general. Ya les decía yo, alguna vez les puse un ejemplo, ¿no? Me contratan a mí para que yo los lleve y los traiga en un vehículo para sus clases. Bueno, si se friega mi vehículo es una imposibilidad relativa. Si yo no cumplo, tengo que indemnizar, pagar daños y perjuicios, ¿no? Pero si no está circulando ningún vehículo porque hay una inundación en toda la ciudad, pues es una imposibilidad absoluta donde yo quedo exento del pago de daños y perjuicios. Entonces, como verán, hay que saber distinguir en qué momento se presenta esto y si es una imposibilidad relativa o es una imposibilidad absoluta para estar hablando de una falta o no de objeto. Si la prestación no se puede ejecutar por nadie, sí, estaríamos hablando que carece de objeto, podrías demandar la nulidad del contrato. Pero si la prestación solamente le es imposible de forma relativa, no es algo absoluto, pues no estaríamos hablando de que hay una falta de objeto. Muy bien. Seguimos. Hablando de las prestaciones de hacer y no hacer. Otro de los requisitos dice es que esto debe ser lícito. Debe ser lícito ¿en qué entendido? Es producto de la conducta humana por cuya razón es susceptible de una ponderación valorativa, positiva o negativa de lo lícito o lo ilícito. Ups. Ya. Ahora, en este caso, lo que tiene que verse o analizarse, ¿no es cierto? Habrá que ver si es que la prestación que tú estás prestando, pues es legal o no es legal. Imagínense que me estén contratando a mí para que termine con la vida de Adrianita Reverendo, ¿no es cierto? Entonces yo estoy prestando mis servicios como sicario y eso es una prestación de hacer, pero de carácter ilícito. Bajo ese entendido, pues estamos hablando de que esto va contra las buenas costumbres, contra el orden público y por ende, pues también estamos hablando de que no se está cumpliendo con un requisito del objeto y se considera una falta de objeto, que sería una causal de nulidad. Debe ser personal al deudor. Bueno, esto es bastante evidente a raíz de que estamos hablando de una obligación de carácter personal y no de una obligación real. Debe corresponder al individuo que se obliga, puesto que los contratos no surten efectos sino entre las partes contratantes y no dañan ni aprovechan a terceros sino de forma excepcional. Bueno, ¿cuál es la figura acá? No hay mucho que explicar porque se sobreentiende que las prestaciones de carácter personal sí son ejecutadas de forma personal. Entonces, eh, es una exageración que se establezca este requisito, pero de todas formas, ¿no es cierto? La doctrina y el código lo prevén. Eh, es un gravamen, es una carga, es una obligación, ¿no es cierto? Que la persona está acogiendo para sí, la cual tiene que ser cumplida y ejecutada pues por ella. De lo contrario, no estaríamos hablando de cumplir con todos los requisitos para la existencia del objeto. Aquí tenemos una interesante figura, ¿no es cierto? No sé si esto está bien enmarcado, pero a ver, lo vamos a explicar. Las prestaciones de hacer y no hacer debe ser personal al deudor. Sin embargo, aquí está la excepción. Existe la promesa del contrato de compra-venta de cosa ajena, ¿no? Que en realidad estamos hablando de algo que todavía puede o no puede darse. Además de que entra en colisión o en escenario una tercera persona. En algún momento ya con ustedes hemos ejemplificado, ¿no es cierto?, la posibilidad de realizar este tipo de contratos.
Aún así, tengo aquí una pequeña duda, no estoy seguro si está establecido así en el Código Civil sobre el contrato de promesa ajena. Lo que yo sí entiendo y conozco bien es el contrato de compraventa de cosa ajena, donde obviamente no estamos hablando de que el objeto o el deber de prestación es la transferencia del derecho propietario, sino que en realidad estamos hablando de una figura distinta. Es una prestación de carácter personal, habida cuenta de que se está prestando un servicio para gestionar que una tercera persona que es realmente el propietario del bien, pues te enajene ese derecho para vos, ¿no? Eh, no le veo que sea tampoco una excepción, porque en realidad tú estás comprometiendo tus servicios para lograr que X persona transfiera un bien con el cual tú estás suscribiendo este contrato sobre promesa de cosa ajena. Debe existir un interés. Es suficiente que el interés sea moral. Sin embargo, es necesario que sea susceptible de valoración económica, porque en caso de que no se cumpla directamente la obligación, se puede obtener el cumplimiento por equivalencia. Y solo puede darse este cumplimiento cuando el objeto es susceptible de valoración pecuniaria. Aquí viene pues la delicada labor por parte de la autoridad jurisdiccional para poder establecer a cuánto podría ascender la ejecución de la obligación en equivalencia. No sé, pues les decía yo que se me contrató para un proceso de divorcio y quién sabe lo he podido ejecutar solamente parcialmente dicho contrato. Ante el incumplimiento u otras eventualidades, pues se está demandando, quién sabe, la resolución del contrato. Y el juez tendrá que aquí establecer, pues, hasta dónde he podido yo ejecutar. Ay, ahora sí más cómodo. Hasta dónde he podido yo ejecutar, por un lado, y por otro lado, establecer cuánto se debería pagarme por lo que he realizado o cuánto debería yo indemnizar por aquello que no he ejecutado. Cuando nosotros hablamos de prestaciones de hacer, pues se supone que estas tienen que ser susceptibles de una valoración económica. De lo contrario, no podríamos pues establecer un monto a indemnizar. Por eso que el concepto de contrato, cuando dos o más partes se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir una obligación o una relación jurídica, tiene que llevar esa connotación de carácter patrimonial, ¿no? Con el objetivo de poder pues establecer grados de ejecución o indemnizaciones o pagos por la no ejecución o la ejecución en equivalencia. Debe ser determinado o determinable. ¿Qué quiere decir eso? El objeto del contrato que presupone un hacer o una abstención, al igual que el objeto que se refiere a un dar, debe ser determinado o determinable por lo menos en especie. No puede ser que a mí me contraten, estoy tratando de ejemplificar porque son obligaciones de hacer y son un poco más complicadas que las obligaciones de dar, ¿no? De repente es una obligación de dar y es la entrega de una cierta cantidad y calidad de arroz, ¿no? Entonces, si es que esto no está ya cuantificado, individualizado, señalado con precisión la cantidad y la calidad del tipo de arroz, pues estaríamos hablando de que hay ahí todavía una falencia en el requisito de la formación del objeto en el contrato y hasta podría existir pues prácticamente un no contrato por falta de objeto, ¿no? Pero estamos hablando aquí de prestaciones de hacer y de no hacer. Entonces estamos imaginando de que en este caso no se ha precisado, no se ha establecido, ¿no es cierto?, con precisión, perdón la redundancia,
¿Cuál la prestación debida a ejecutar? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que de repente a mí me han contratado como abogado, pero hasta ahora no hemos establecido cuál va a ser mi función como abogado. Si es que yo voy a ir a asesorar de manera general, si es que voy a ir yo a llevar procesos individuales del jefe, o si voy a encarar otros procesos particulares de las personas que trabajan ahí, o si voy a ejecutar pues asesoramiento de forma general para la actividad que realiza la empresa, ¿no? Por eso les digo, ante esa falta de determinación, pues también estamos posiblemente ante un contrato de falta de objeto. A no ser que el mismo pueda ser determinado o pueda ser determinable más adelante, ya sea por un tercero o por la autoridad jurisdiccional, producto de un proceso judicial. Bien, vamos a quedar exactamente ahí. Antes de entrar a la unidad 5, ya que hemos terminado de avanzar el tema del consentimiento, la capacidad y el objeto. Nos faltaría ya simplemente hablar de la causa y de la forma. O sea que estamos quedando en la diapositiva. ¿Qué diapositiva estamos? Oh, uno más que 100. No huyan, por favor, voy a llamar lista y para llamar lista tengo que ir a mi computadora así como hace Fer. Ay, ay, pero estoy aquí echado. No sé por qué me duele el trasero. Ya. ¿Perdón? ¿Qué hago? Ay, qué graciosa. Voy a llamar lista, pues me es más cómodo. Pero claro, pues después tengo que estar viendo los videos. Buen día. Ya, perdón. Gracias. Oh, diablos, ¿qué han hecho aquí? Chicos, no sé por qué no les escucho. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué tengo que estar en la oreja? Ahí están viendo mi pantalla. Se pasan ustedes. Voy a quitar eso. Tan, 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 tan. Ya. Ahora sí, soy yo. Como no quiero que me vean, les voy a cortar la cámara. Ya sé, ya sé. ¿Altavoz? No. Ya. A ver, esperen un momentito. Me traje un tera de mi casa, tenía miedo que mi máquina colapse, así que estoy respaldando toda mi información. Es que como ustedes sabrán, la vida profesional de una persona es toda su computadora. No, si yo pierdo esta computadora es como perder mis más de 13 años de ejercicio profesional. Adelante. Que yo sepa, se grabó. Voy a preguntar al organizador, creo que él tiene su fanpage y creo que está ahí a disposición. Pero no se preocupe, vamos a preguntar. ¿Qué fecha estamos hoy, chicos? Es 8, ¿no? ¿Todo el día? ¿Están seguros? No puedo, mi máquina está lenta. Les dije que estoy haciendo un respaldo. Un poco de paciencia, por favor, y llegando. Voy a esperar la máquina de Fernanda. ¿Por qué no va la máquina? Ya estoy llegando. Estoy en marzo. Después de marzo viene abril. Después de abril viene mayo. Ya, ahí está. Oh, saben los meses del año. Ya, muy bien. Felicidades a todos. Callao, Leonela. Ya. Alison Cardoso. Alison Cardoso. No sé, pues ahora tengo que ver si está conectada, ¿no? Estaba hace rato, ¿no? ¿Qué fue? Ya, digamos que está presente. Dharma Cuadros.
Ya, Roberto Andrés, Maritza Flores, Romina Gil, Neidi Juchani, Fernanda Laguna, Marvin Mojica, Yesenia Moreno, eh, Lisette Pardo, Reverendo Adriana Michel, ay, Alana Rumis, Jorge Andrés. ¿Qué pasó con Jorge? Otra vez estaba mal, creo, ¿no? Marco Alonso. Marco Alonso Serrano. Ah, ya. Ya lo escuché. Nasser Zarzar. Ok. Bien, chicos. Les deseo un buen fin de día. Adiós, que les vaya bien. Adiósito. A ustedes.